Muy buenos días, el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra reunión de dominical vía internet, hoy domingo 25 de octubre de 2020. ¿Y qué tal? ¿Cómo vamos terminando octubre? Pues vamos guiados por el amor de Dios Padre y fortalecidos en la paciencia de su Hijo. Recuerden que esto más que un lema, más que una visión, fue la palabra que el Señor nos dio a través de Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5, donde leemos que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Y, en la medida en que han transcurrido los meses, pues hemos entendido muy bien por qué el Señor dio esta palabra a Rayanes para que estuviéramos enfrentando y navegando a través de estas aguas turbulentas, difíciles del 2020, por todo lo que ha traído el COVID-19 y las consecuencias, no solo en la salud, sino en la economía, las emociones, y muchas situaciones que han sido muy difíciles. Bueno, hace 8 días habíamos visto que Jesús vino a aquella primera vez y que se comunicó, se contactó con todo tipo de personas, en especial con aquellos que eran rechazados por los demás. También vimos que eso no ha cambiado en la actualidad, que el Señor busca a todas las personas, que Jesús es el mismo ayer, hoy, siempre. Vimos que el Señor utiliza muchos medios para comunicarse con nosotros, la Biblia, el Espíritu Santo, la iglesia, los de afuera. Pero en el primer siglo y ahora, ¿cuál es el mensaje de Jesús? Entonces hacemos una pregunta hace 8 días. Y esa pregunta es, ¿para qué se conecta Jesús? Y Jesús, ¿para qué se conecta? Y como comenzamos hace 8 días, pues ahora lo llamamos este estudio 2 o parte 2. Pues bien, hace 8 días y hoy también vamos a mirar Marcos 1, 14 al 15. Marcos 1, 14, 15, lo vimos hace 8 días. En esta porción se lee: más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Eso lo leíamos hace 8 días y resaltábamos ahí, ¿no? Ese anunciaba, realmente Jesús vino fue a comunicar, claro, a dar su vida por nosotros, a bendecirnos, pero Él vino también a hablarnos porque dice en Hebreos que ya Dios había hablado de tantas maneras y ahora nos habla a través de su Hijo. Pues bien, entonces, vamos ahora a mirar que el Señor tiene 3 razones por las que vino, lo vimos en este bosquejo de hace 8 días, para llamarnos, para enseñarnos, para cuidarnos. Y hace 8 días vimos para llamarnos y vimos a qué nos llamaba: a reconocer nuestra condición de pecadores, a cambiar nuestro pensamiento y actos, a tener un fruto verdadero de arrepentimiento, donde el Señor nos hacía énfasis que el arrepentimiento más que lágrimas son acciones. También vimos que nos llamaba a ser sus discípulos porque Jesús es la luz del mundo y nosotros debemos ser luz. Y también vimos que nos llamaba a hacer discípulos, alimentándolos y cuidándolos, pero también dándoles ejemplo de obediencia. Pues bien, ahora vamos a ver, nos vamos a enfocar en para enseñarnos. Hoy vamos a ver que Jesús vino para enseñarnos y vamos a hacer lo posible de ver estos 2 puntos, que vino a enseñarnos acerca del reino de Dios y acerca del amor. Como ven, pues es bastante lo que tenemos por delante, entonces vamos a ir avanzando porque son muchas las cosas. Entonces vemos que el Señor vino a enseñarnos. Entonces vamos a ver a qué vino a enseñarnos qué. Bueno,
el Señor es llamado el Maestro de Maestros. Gracias a Dios Él nos da ejemplo de la paciencia, de los recursos para compartirnos sobre ciertos temas. Y vemos que en Mateo 4:23 dice la palabra del Señor que Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. En la mayoría de los pueblos de Galilea y algunos de Judea, pues tenían la sinagoga, como el templo estaba en Jerusalén, pues habían construido sus sinagogas, que eran una especie de salón comunal para tener una imagen. Era mitad templo, pues templo en el sentido del fin, con lo que se utilizaba allí, pero también se utilizaba como escuela, como reunión para comunicar cosas así a la comunidad. Y Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Leemos ahí. Entonces vemos que a Jesús le interesa que entendamos. Y pues por supuesto que también le interesa nuestra salvación por encima de todo y nuestro bienestar integral. Y acerca de qué enseña el Maestro de Maestros, qué es lo que enseñaba el Señor Jesús. Pues lo primero que vamos a ver que enseñaba el Señor es acerca del reino de Dios, como un punto A. Vino a enseñarnos que acerca del reino de Dios. Y vamos a la palabra del Señor entonces. Vamos a Mateo capítulo 40, versículos 30 al 34. Mateo 40, 30 al 34. Leemos. Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Jesús empleó, dice la palabra ahí, muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas. Pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Interesante, ¿no? El Señor Jesús, cuando estaba en público, digámoslo así, pues hablaba con los discípulos a solas. Y como dice ahí en la misma palabra, en la última parte, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Entonces, con esta parábola Jesús nos enseñó y enseña que la fe en Él tiene un comienzo pequeño. Ya usa la semilla de mostaza en otra ilustración hablando de la fe, pero aquí, que está hablando del reino de los cielos, dice que la fe en Él comienza muy pequeñita, pero que el número de sus seguidores crecería y llegaría a ser una comunidad mundial, cuando dice que llegan a tener ramas, pues que se convierte en la planta más grande del huerto. Todo esto era que el Señor estaba diciendo, bueno, esto va a comenzar así pequeñito con estos 12, con estos 70 y algunos otros, pero luego va a ser una comunidad, una iglesia mundial. Esto también nos tiene que servir para que cuando nos sintamos solos, cuando pensemos que nuestro testimonio, nuestra vida dura por seguir a Cristo se hace difícil, pues recordemos que el Señor tiene millones de seguidores en todo el mundo que pueden estar enfrentando situaciones iguales o peores que las nuestras. Por otro lado, tu fe, la mía, por pequeña que sea, recibe el poder del Espíritu Santo y se convierte en un don, se convierte en un fruto que afecta nuestra vida y la de los que nos rodean, por muy pequeñita que comience. Por eso es importante que tú no creas que tu fe es muy poco cuando vives comparándote con otros. Realmente la fe, el crecimiento espiritual lo da el Señor.
Por otra parte, en el versículo 34, en la última parte, vemos que dice que cuando estamos a solas con Él, entiéndase oración o meditación o en un grupo de estudio en familia, en fin, el Señor a través del Espíritu Santo nos explica, nos aclara muchas cosas. Entonces vemos aquí que el Señor utilizó esta parábola para hablarnos del reino de los cielos y de cómo la fe en Él empieza a crecer. Pero también nos enseña, o nos enseñó, la obediencia y el servicio fueron temas que Él tocó muchas veces, sobre todo lo que tiene que ver con la obediencia. Vamos entonces a Mateo capítulo 6, 33, que recuerdo cuando estábamos arriba en Piedra Pintada que casi todo un año estuvimos rondando esta cita y pues la teníamos memorizada de Reina Valera: buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás añadido será. Pero recordando que la Nueva Traducción Viviente es un poquito más explícita. ¿En qué sentido? Que nos habla más en un lenguaje pues lógico actual. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Aquí es importante entender esto de que Él nos dará todo lo que necesitemos. Significa esto de busquen el reino de Dios por encima de todo, porque yo recuerdo que lo explicamos mucho, pero después, algunos meses, alguien preguntaba: ¿cómo así que buscar el reino de Dios? Hemos explicado que un reino, por supuesto, necesita un rey, unos terrenos y unos súbditos. Y buscar el reino de Dios es hacernos súbditos de ese rey. Es decir, obedecer a ese rey. Significa dar a Dios, el reino de Dios, dar a Dios el primer lugar en nuestra vida. Significa saturar nuestros pensamientos con su palabra, con sus deseos expresados a través del Espíritu Santo, a través del hermano. Es imitar su carácter, es servirlo a Él, es obedecerlo a Él, es buscar parecernos a Él en su carácter. Llevar una vida justa significa ser coherente con lo que decimos creer y seguir o imitar la vida, el camino que nos trazó a quien decimos amar y creer. Eso significa buscar el reino de Dios. Entonces, para saber cuál es mi rey, porque yo puedo decir que mi rey, o mejor, yo puedo decir que mi presidente es Duque, pero que todos mis actos sean de desobediencia a lo que el Estado me dice. Entonces, para yo saber quién es el rey, quién está en el trono de mi vida, debo hacerme una pregunta y quiero que tú te la hagas, no que me contestes. Tú hazte la pregunta y tú tienes tu respuesta. La pregunta es esta: ¿qué es lo más importante para ti en esta vida? ¿Qué es lo más importante para ti en esta vida? ¿Una persona? ¿Casarte? ¿Tener una buena casa? ¿Tener un automóvil excelente? ¿Tener un trabajo en X empresa, en una multinacional? ¿Viajar? ¿Tener el reconocimiento de todo el mundo? ¿Ser el mejor en lo que te propongas? Bueno, nada de eso está mal, que sea importante. Pero cuando estas cosas adquieren demasiada importancia en nuestras vidas, pueden llegar a ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Es decir, cualquiera de estas metas, sueños o anhelos pueden estarse convirtiendo en lo más importante para ti. Y si no decides seriamente, si no decidimos seriamente darle a Dios el primer lugar por encima de cualquiera de esas situaciones, pues creo que estamos desobedeciendo a Dios. No estamos buscando el reino de Dios. ¿Por qué? Porque por encima de que yo le agrade a Dios está en alcanzar ese estado, esa compañía, ese lugar. Es decir, mira, como en los carros también, como los testigos o en el computador o en los teléfonos, que hay señalización de la batería baja, de que no hay señal, pues el afanarte
Cuando tú te afanas mucho porque no puedes ver una persona, porque piensas que te vas a quedar soltero o soltera, porque crees que eres muy pobre, porque sí, cuando esos deseos, esos anhelos empiezan a afanarte, a angustiarte, a amargarte, esa es una señal clara de que para ti Dios no está en primer lugar. Porque cuando el Señor está en primer lugar, esas cosas las resuelve el Señor si son necesarias en nuestra vida. Si no, Él nos empieza a mostrar por qué no. O empieza a darnos paz a pesar de. Cuando le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida, Él se encarga de darnos, escúchame, lo que en verdad necesitamos en el momento justo y oportuno. En la cita que leíamos, buscad primero el reino de Dios y su justicia, dice, ¿y Él les dará todo lo que pidan? No, Él les dará todo lo que necesiten. Para ahondar un poquito más en la obediencia y el servicio, por favor, tomen nota, aunque al final voy a pasar otra vez la diapositiva con todas las citas para reuniones en casa, pero también son varias y son muchos los temas, pues ojalá también las estudien en sus devocionales personales o en cualquier otro momento que tengan para darle una mirada a la palabra de Dios. Entonces también por favor mirar Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Es una cita fuerte que empieza, no todo el que me llama Señor, Señor. Esa es la cita que ojalá estés meditando y pidiéndole al Señor que te hable a través de ella. Otra cita para en las reuniones en casa que tiene que ver con este tema de la obediencia es Lucas 17, 7 al 10. Lucas 17, 7 al 10. Que habla también de un ejemplo que pone el Señor Jesús en cuanto a la obediencia al Señor. Ahora sí, ese era el primer punto que nos estaba enseñando el Señor en cuanto a lo que tenía que ver con la obediencia y el servicio. Bueno, hay un segundo punto que Jesús también enseñó y nos sigue enseñando, que tiene que ver con la ley de Dios, la ley del Antiguo Testamento, la ley del Decálogo de Éxodo 20. Pues bien, en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, ahí leemos: no malinterpreten la razón por la que he venido, o por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos o del cielo. Entonces aquí también vemos que el Señor sí está siendo muy enfático en decirle a la gente que lo escuchaba y a los que lo leemos y escuchamos hoy, que Jesús con su vida fue ejemplo contundente de obedecer a Dios. Jesús nunca desobedeció la ley. Luego era absurdo que dijeran que venía a abolirla. Y por eso nos facilitó de una manera misericordiosa Jesús, nos facilitó el poder entender que cumplir con la ley se trata de amar a Dios y amar al prójimo. Él lo redujo a eso. Algunos de la multitud, escúchenme, eran expertos en decirle a los demás lo que deberían hacer, pero pasaban por alto el punto central de las leyes de Dios. ¿Cuál es? El amor, la obediencia, casi como sinónimos. Si me aman, obedézcanme, Jesús dijo.
Jesús dejó claro que obedecer las leyes es más importante que estudiarlas y explicarlas. Es decir, más importante que ser un maestro de la ley, es ser un hacedor de la ley. Estudiar las leyes de Dios y decirle a los demás que las obedezcan es mucho más fácil que obedecerlas uno. Es tan fácil aprenderme todo el reglamento del tránsito, de manejar y dar clase y salir y subirme en mi carro y hacer barrabasadas. Es que es más fácil decirle a los demás que tienen que hacer que hacerlo uno. Entonces, otra pregunta, de la cual solo tú tienes respuesta. ¿Estás obedeciendo a Dios en tu vida? Pues cada uno tenemos la respuesta. Yo no estoy haciendo aquí este examen, más bien que nos hagamos el autoexamen. ¿Qué más vino el Señor a enseñar? Acerca de la oración. Ya vimos el obedecer, ya vimos la ley, ahora vemos la oración. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13. Mateo 6, 5 al 13. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Entonces, vemos aquí pues que el Señor hace un enfoque importante en cuanto a la oración. Claro que la oración intercesora, la oración en grupo, lógico que se tiene que hacer en público. El Señor se está refiriendo aquí es que mires la motivación por la que tú oras, porque dice que si oran donde los puedan ver y oír, pues van a recibir eso, que los van a ver y los van a oír, pero no va a llegar al cielo. Él dice que para que una oración así de esas, cuando estamos clamando, pues es mejor solos, ¿no? Y no estamos preocupados si usamos mal un verbo, o si dijimos rompido en lugar de roto, o si citamos bien un versículo. No, no, no. No nos interesa que nos juzguen nuestra oración, nos interesa abrir nuestro corazón delante del Señor. Por eso Jesús dice ahí, no parlotees de manera interminable, porque muchos se aprendían salmos o partes de la ley y los profetas y recitaban y recitaban y recitaban. Pero ahí no termina la lectura, ¿no? Porque es hasta el versículo 9. Entonces miremos qué dice el versículo 9. Dice, ora de la siguiente manera. Y vamos a ver que las tres primeras expresiones o peticiones se enfocan en la gloria de Dios. Aquí está lo que se conoce como el Padre Nuestro o la oración que Cristo nos enseñó. Y la primera frase que el Señor mostró como modelo es, Padre nuestro que estás en el cielo, que seas siempre santo tu nombre. Pues es en la nueva traducción. Seguramente no nos suena mucho porque ya tenemos memorizado la oración del Padre nuestro, pero vamos a analizarla por como dice aquí. Entonces, ¿cuál es lo primero que uno hace? Reconociendo que te estás dirigiendo a un Dios santo que te reconoce como su hijo. O sea, tú lo reconoces a Él como un Dios santo y Él te reconoce como su hijo. Tú le dices Padre porque Él te está viendo como hijo. Aquí Jesús nos está hablando. Por eso hablo en primera persona y me atrevo así a tutear, porque el versículo 9 dice, ora de la siguiente manera. Y en el versículo 8 leíamos que Él dice, incluso antes de que se lo pidas. Por eso estoy usando esta forma de dirigirme a ustedes. Comienza tus oraciones con reverencia y alabanza a Dios por lo que Él es.
Eso te ayuda a poner tus necesidades y problemas en la perspectiva apropiada. ¿Recuerdan también hace unos meses que veíamos el punto de vista, que una cosa es lo que nosotros vemos y otra la que lo ve Dios? Cuando nosotros vamos delante de Él reconociendo que Él es santo, que es nuestro Padre, pues vamos a empezar a ver las cosas desde su perspectiva. Luego dice en el versículo 10, continuando con la oración, que tu reino venga pronto. ¿Qué significa esto? Pues en otras palabras, que mi reino desaparezca, el mío, el de Pedrito. Que yo deje de ser el rey, yo no voy a ocupar más el trono de mi vida. Eso es lo que significa. O de otra manera también significa que ya no sirvo al reino de las tinieblas. Eso es lo que significa que tu reino venga pronto. Porque es tan fácil decir, ay Señor, trae tu reino y manda aquí sobre este mundo. No, el Señor quiere empezar por nuestra vida, por la tuya y por la mía. Que tu reino venga pronto ¿a dónde? A mi corazón, a mi vida. Después dice que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Pues esto es lo mismo. Le estamos pidiendo a Dios que su voluntad gobierne mi vida, que su voluntad sea una realidad en mi vida. Porque estoy canso de explicarlo y perdónenme, pero cuando nosotros decimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no estamos haciendo una afirmación sobre la voluntad de Dios, porque Dios es perfecto y Dios es santo. Luego sería redundante decir que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Lo que dice allá en Romanos 12:2, que lo estuvimos viendo todo el año, es que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida va a ser buena, agradable y perfecta. Entonces, como vemos, las tres primeras frases del Padre Nuestro van dirigidas a Dios y a darle gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Pero las siguientes tres peticiones o expresiones se enfocan en nuestras necesidades personales. Versículo 11. Danos hoy el alimento que necesitamos. En la oración tradicional, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor conoce cuáles son tus necesidades, realmente necesidades físicas y personales cada día de nuestra vida. Filipenses 4:19, si lo quieren estudiar esta semana, pues es un solo versículo, nos recuerda que Dios proveerá para todas nuestras necesidades. Jesús nos enseñó en otra instancia que cada día trae su propio afán. Pues bien, las necesidades también son propias de cada día. Hay un día que tú necesitas una cosa, otro día otra. El problema está es cuando queremos resolver todas las necesidades en una sola vez y las revolvemos con nuestros deseos. Es importante que podamos confiar en que Dios nos proporcionará lo que necesitamos cada día. Tú y yo tenemos testimonios de cómo Dios se ha encargado de eso. Después de que pasa, cuando ya satisfacemos esa necesidad, ese vacío, decimos, ay Señor, ¿cómo me conoce Dios? Recordemos que Dios es nuestro sustentador y proveedor. Escúchame, sé que esta palabra es para alguien, lo siento así. Es un error y señal de orgullo pensar que somos nosotros mismos los que suplimos nuestras necesidades. Cuidado con eso. La siguiente frase la rezamos, pero no la oramos, no la procesamos, ni en la tradición del Padre Nuestro que nos enseñaron nuestros padres, ni cualquier versión, porque dice, y perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Y perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Lo decimos, pero no lo procesamos. El Salmo 66:18, para que también lo estudien esta semana, Salmo 66:18, nos enseña que es necesario confesar nuestros pecados a Dios para que nuestras oraciones lleguen a Él. Es necesario confesar nuestros pecados a Dios para que nuestras oraciones lleguen a Él. Es decir, si te estás aferrando a algún pecado, tu vida de oración padecerá. Tu vida de oración será dura, en cuesta arriba.
Jesús hace una advertencia contundente. Así es lo que dice. Si nos rehusamos a perdonar a los demás, Dios Padre tampoco nos perdonará. Es que eso es lo que dice ahí en letra morada. Porque le estamos diciendo a Dios, perdóname como yo, porque dice, perdónanos así como. Y el versículo 13 dice, en así como podríamos también reafirmarlo con Mateo 7, 1 al 2. Mateo 7, 1 al 2. Hay harta cita para estudiar esta semana. Mateo 7, 1 al 2 dice en la versión antigua, con la vara que mides serás medido. Es decir, de la manera en que tú mires las fallas de los demás, así van a mirar tus fallas. De la manera en que tú contemples las ofensas de los que te han hecho daño, así te va a tratar. Porque siempre es más fácil dimensionar los pecados de los demás, las ofensas de los demás, que nuestros pecados y ofensas. Una pregunta para tu respuesta. Escúchame. ¿Te resulta fácil recordar y resaltar las ofensas de los demás? ¿Y al mismo tiempo se te hace tan fácil olvidar y justificar tus pecados? Te repito la pregunta. ¿Te resulta fácil recordar, tienes la lista, y resaltarlas, tienes numeradas de la más dura a la menor, todas las ofensas de los demás? Pero la listica de tus ofensas y a quienes has ofendido, no sabes dónde está esa lista, es que no es tan importante. Y la última petición de la oración que el Señor nos enseñó dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. En la oración tradicional, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué es importante cerrar la oración con esta frase? Porque estamos reconociendo nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra tendencia a pecar, porque dice, no permitas que cedamos a la tentación. Entonces es importante que le pidas al Padre que a través del Espíritu Santo te llene de poder para resistir al maligno y también a tu propia naturaleza. Y que el Espíritu Santo te dé la sabiduría para elegir el camino correcto. Asegurémonos de incluir estos importantes aspectos en nuestras oraciones personales sin necesidad de tener que repetir frase por frase o palabra por palabra. Lo que el Señor Jesús hizo fue darnos un modelo de los temas o de los puntos que se deben incluir en una oración al Señor. Y al hacerlo vamos a aprender, vamos a comprender la inmensidad de Dios y los pequeños que son realmente nuestros problemas comparados con Él. Otra cita que tiene que ver con esto, para que lo miren esta semana, es Lucas 18, 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8, que habla de ser perseverante en la oración. Otra cosa, otro tema que el Señor vino a enseñarnos, tiene que ver con el ayuno. Mateo 6, versículos 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18. ¿Qué dice allí? Dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara, yo diría que te bañe el cuerpo. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Como vemos aquí, se asemeja mucho cuando el Señor estaba enseñando a orar. Es que cuando hacemos cosas supuestamente para Dios, pero que realmente lo que estamos buscando es el reconocimiento de la gente, pues qué triste, porque Jesús sí está diciendo, no estás engañando a nadie, solo a ti. Porque dice ahí que si lo que está buscando es admiración, ya la consiguió, ya sí, ay, la gente dijo, ay, el hermano cómo ayuna, ay, no, el hermano, pero delante de Dios,
nada. El privarnos del alimento sólido para dedicarnos a nutrirnos con la palabra de Dios, el ayuno, es un ejercicio difícil. Es difícil a veces, sobre todo para quienes tenemos un apetito voraz, pero de gran bendición. Nota, si usted tiene problemas gástricos, si tiene problemas de diabetes, y los médicos le recomiendan que no pasen tantas horas sin que pruebe bocado, pues el ayuno, por muy espiritual que usted sea, puede dejar de ser bendición y convertirse en algo, en un problema. Realmente ore mucho, hable con Dios para si el Señor sí va a ver con agrado un ayuno que le puede producir a usted agravarse en una enfermedad. En fin, cierro el paréntesis, eso es voluntario también. Ok, decía que ayunar no es fácil, pero que es de gran bendición. ¿Por qué? Porque no solamente nos estimula a dedicar más tiempo a la oración y la meditación, sino que nos ayuda a reconocer y familiarizarnos con la voz de Dios. Porque en esos momentos de cambiar el plato de comida por la palabra, pues vamos agudizando nuestro espíritu para reconocer al Señor cuando se está dirigiendo a nosotros. Jesús no condena el ayuno aquí en esto que acabamos de leer, sino la hipocresía de ayunar para impresionar a los demás, para ganar el favor y admiración de la gente. Entonces, con mucho respeto, yo te voy a hacer unas preguntas, tú tienes las respuestas. Porque si tú eres sincero contigo, vas a descubrir realmente qué está motivando ciertas disciplinas que el Señor nos dio para crecimiento espiritual y en obediencia. Primera pregunta que tú vas a contestar. ¿Qué te motiva para que tengas que contarle a la gente que has ayunado por 5 días, por 15 días, por 40 días? ¿Qué te motiva a que la gente sepa la capacidad que tienes para ayunar por tiempos prolongados? ¿Qué te motiva a hacerlo? Así es para que la gente aprenda a hacerlo, que se pueda hacer. Ok, tú tienes la respuesta. Porque si el ayuno es para el Señor, ¿qué necesidad hay de que la gente se entere? Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Por eso, respecto a la oración y al ayuno y a ciertas cosas, cabría otra pregunta. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué te motiva cuando haces saber a los demás que Dios te despertó a las 2 de la mañana y que estuviste orando hasta que amaneció? Es más, paraste hasta mediodía para motivar a la gente a orar o para conseguir su admiración. No sé, yo no estoy juzgando, simplemente me fijo en las palabras del Señor cuando dice: les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando. Como ves, Jesús nos dice, nadie tiene que saber que estás en ayuno, mi hermano. Y nadie tiene que saber que el Señor oró o te llamó a orar a la madrugada. Pues si de pronto vas a dar testimonio de que oraste por alguien y ese alguien después te llamó y te dijo, uy, mire que a las 2 de la mañana yo iba por la calle y me iban a robar y ya. Entonces tú dices, wow, ay, fue el Señor que me habló. Pero ¿qué necesidad tienes de gritarlo a los 4 vientos? Pregunto. Ok, otro punto que el Señor nos llama a mirar o nos enseña, Mateo capítulo 25, 1 al 13, el regreso del Señor. Dice el Señor en esta porción de la Biblia, el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Versículo 5. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas.
Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, danos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Jesús nos enseña aquí lo que significa estar listo para su segunda venida y cómo vivir hasta que Él venga. Esta historia nos instruye acerca de que cada persona es responsable de su propia condición espiritual. Cada dama de honor tenía que estar pendiente de su lámpara. Cada persona responde por su crecimiento espiritual. Lógico, nos bendecimos unos a otros, nos compartimos, pero cuando venga el Señor no podemos decir, fue que aquel, es que el pastor, es que el líder falló, es que no, porque gracias al Señor, como nunca todos tenemos acceso a su palabra, a orar, a ayunar y a tener todas las disciplinas necesarias. ¿Por qué nos congregamos? Para darnos fuerza unos a otros y para alabar a Dios y servirnos unos a otros. Esta historia nos instruye acerca de que es mi responsabilidad. Es decir, yo no puedo darle de mi aceite a otra persona porque me puedo perjudicar y no estoy cumpliendo con los propósitos de Dios. Escúchame, el aceite no habla de resolverle situaciones de necesidad, no. Habla de la espiritualidad, eso es asunto de cada uno. Para entenderlo mejor, en la cultura judía, en los tiempos de Jesús, el novio o contrayente era otra cosa a lo que nosotros tenemos como bodas, empezando porque desde el momento en que llevaba como una dote, ya había un compromiso y eso no se podía romper, casi eso tocaba, era como un divorcio, pero no vamos a hablar de eso, no hay tiempo. Pero la boda en sí, pues hay teorías, ¿no? Porque tampoco hay mucha documentación, es muy poco lo que hay que se puede afirmar, pero una dice que su padre, que el padre del novio o contrayente se iba con él a conseguir un lugar donde iba a residir o a alistarlo, a ponerlo bonito, y nadie sabía dónde era. Mientras tanto, el ritual de la boda continuaba y en cualquier momento el novio llegaba por la novia y entonces le hacían calle de honor y todo esto, y entonces ahí era cuando después de que entraba, cerraban y te vi. Otros estudios dicen que la boda, y esto de pronto tiene que ver más bien un poquito de cada cosa, otros dicen que la boda comenzaba en casa de los padres de la novia y que después iban a casa de los padres del novio en medio de una corte, pero nadie sabía dónde estaba el novio y de pronto él aparecía acompañado de 2 amigos y que entonces era cuando pegaban el grito, ahí viene el novio, ahora dicen es la novia, pero en ese entonces ahí viene el novio. Y las damas de honor hacían una calle de honor, por eso se llamaban así, y que tan pronto entraba el novio, cerraban la puerta y el que se quedó, se quedó. El Señor usa eso. Recuerde que él estuvo en las bodas de Caná y pues todo el mundo ha estado en una boda, pues aquellos que lo escuchaban también. Y por eso el Señor le echó mano a este ejemplo de esta reunión, porque es una reunión que si a usted lo invitan, quiere estar. Entonces, el Señor nos está diciendo aquí que debemos estar preparados para la hora cuando Él llegue a llevar su novia a la iglesia, al cielo. Y que la preparación espiritual no se compra, no se alquila, no se presta a última hora. Yo sí puedo decirle a la persona, oye, revisó su aceite, porque el Señor puede ir en cualquier parte. Eso sí lo puedo hacer. Pero a última hora, nada que hacer. Nosotros debemos estar en una constante relación con Dios a través del Espíritu Santo para mantener nuestra lámpara con buen aceite. La oración, el ayuno, la lectura,
la meditación y la práctica de su palabra, todo eso hace que nuestro aceite esté en su punto. Entonces ya vimos que en A el Señor estaba enseñando acerca del reino de los cielos. Pues bueno, en la parte B nos va a enseñar acerca del amor, de lo que tiene que ver el amor con el reino de los cielos. Y vemos que el amor va en dos sentidos, horizontal y vertical, o vertical y horizontal, y curiosamente la forma de la cruz. El amor a Dios y el amor al prójimo. Mateo 22, 37 al 40. Esto es a donde hacíamos referencia hace unos momentos, que Jesús cuando dijo, yo no vine a abolir sino a cumplir, pues nos lo puso así, en dos mandamientos. Dice la palabra del Señor ante la pregunta de que ¿cuál era el mandamiento principal de la ley? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Jesús resume toda la ley en dos mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Amados, ustedes y yo lo sabemos cuando hemos sido sabios y obedecemos a Dios. Pero la verdadera felicidad no se halla en satisfacer nuestros deseos, nuestros apetitos. La verdadera felicidad la hemos encontrado cuando amamos a Dios y amamos a otras personas. Respecto a la ley, en vez de estar preocupados, escúchenme, en vez de estar preocupados por todo lo que no debemos hacer, debemos concentrarnos en todo lo que sí podemos hacer para mostrar nuestro amor a Dios y a los demás. Primero, hay algo importante que es necesario, y es que entendamos un poquito más el amor de Dios. Entonces, en Juan capítulo 17, versículo 23, que hace parte de la oración de intercesión que Jesús hizo por sus discípulos de entonces y de ahora. Juan 17, 23 dice, yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Si nosotros le ponemos atención a esta frase, vemos que la unidad de la que habla el Señor Jesús, yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta. El secreto de esa unidad, ¿cuál es? Que los amas tanto como me amas a mí. A ver, si entendemos que nuestra relación con Dios está basada en el amor, nos va a ser mucho menos difícil tener una buena relación con los demás basada en el amor. Es decir, si el amor del Señor es misericordioso conmigo, si yo entiendo eso, si lo digiero, debo aplicar mi amor misericordioso a los demás. Más citas para las reuniones esta semana. Pues Lucas 15, 11 al 32, que habla, pues les voy a decir para que haya un cuidado especial en la meditación. Lucas 15, 11, 32 habla del hijo pródigo y de la reacción del otro y en fin. Y Juan 3:16, que no lo sabemos de memoria la mayoría. Y Juan 14:21. Entonces, esas son las citas para reafirmar el conocimiento que el Señor nos da acerca del amor de Dios. Lo segundo es el amor de Dios. El amor a Dios, perdón. El primero fue el amor de Dios, Juan 3:16. Pero también el Señor Jesús nos enseñó el amor a Dios, es decir, el amor al Padre. Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Allí leemos, pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue.
Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí señor, iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Esto fue una palabra terrible para los fariseos, para los que se creían justos, para aquellos que miraban por encima del hombro a esos pecadores publicanos, a toda esa gente que merecía el infierno. Mucho cuidado. Aquí el Señor nos está diciendo que el amor a Dios se trata de obediencia. Podemos aprender muchas doctrinas, podemos aprendernos las genealogías, el orden de los libros de la Biblia, todo eso perfecto. Nos sirve, claro, en el conocimiento de Dios. Pero les está diciendo a todos esos conocedores, con ellos es que está hablando, que las prostitutas y los cobradores de impuestos, odiadas las dos profesiones en ese entonces, entrarían primero. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, porque entendieron que el conocimiento no basta, porque entendieron que el amor no es una cuestión de sentimiento, el amor es obediencia. Porque yo puedo sentir amor por mi esposa, por mi iglesia, pero si no se los demuestro con hechos, ¿de qué sirve mi emoción? ¿De qué sirve que mi corazón arda de amor por alguien si mis actos lo ocultan? Importante esto para reflexionar, mis amados. El tercer punto es amor al prójimo. Es el amor de Dios, el amor a Dios y ahora el amor al prójimo. Y de eso sí que el Señor nos habla todo el tiempo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso en Juan 13, 34, 35, el Señor dijo, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Aquí muchas veces hemos querido interpretar las palabras del Señor y cambiarle el sentido, decir, no, pero es que amar no es necesariamente que yo le sonría, que amarlo no es precisamente que yo lo salude. Perdóneme, ¿usted cómo le gusta que le demuestren el amor? ¿Haciéndole mala cara o ignorándolo? Yo no lo creo. Y aquí lo que dice el Señor Jesús es que sus seguidores, sus discípulos, su iglesia, sea conocida por el amor entre ellos. Eso es lo que dice ahí. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y repito, no es un amor de sentimiento, un amor allá. No, yo en el fondo lo amo. No, es un amor práctico, un amor que se demuestre. Jesús desea que estemos unidos en amor para que el mundo sepa qué. Para que el mundo sepa que el amor de Dios es una realidad, que no es solo una doctrina. Para que el mundo sepa que Dios transforma a las personas y quita la amargura para convertirla en gozo. Es que eso es, amados. Entonces, preguntas. Hemos tratado de cerrar algunos ciclos con preguntas que solo tú tienes la respuesta. La primera pregunta, ¿contribuyes tú a la unidad de la iglesia? ¿Eres pegante? No ese pegante ahí accidental, no. ¿Eres tú cemento que construye relaciones, fortaleces entre hermanos en la iglesia? ¿Aceptas a las personas como son porque sabes que tú también tienes tus defectos y tu proceso en el que el Señor está tratando? ¿Aportas tu amor a la iglesia o solo te quejas del escaso amor que encuentras allí? ¿Oras por tus hermanos en la fe? ¿Evitas el chisme? ¿Edificas o descalificas
a tus hermanos. El amor por los demás se hace evidente en algunas áreas. Por ejemplo, en el dar. Mateo capítulo 6, versículos 2 y 4, dice que cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas. ¿Sí ves lo que dice? El Señor resalta. Es decir, que no bendigas para que te vean. Para estudiar en casa esta cita. Mateo 6, versículos 2 y 4. Es un paralelo entre el orar y el ayunar y el dar. Pregunta que te debes hacer. ¿Estás dando para agradar a Dios o para agradar o impresionar a los demás? ¿Para la selfie o para la gloria de Dios? Otro punto que tiene que ver también es el perdonar con el amor al prójimo. Mateo 6, 14, 15 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Ya lo hemos visto. En casa, por favor, lean Mateo 5, 43 al 47. Ahí sí que, por favor, mediten. No solamente en la reunión de varias familias, sino ojalá a solas, en ese tiempo a solas. Y otra manera del amor al prójimo tiene que ver con el reconciliar. Mateo 5, 23, 26 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Y también invita a no tener pleitos con la gente, arreglar por el camino. Bueno, Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre. Y sus enseñanzas son las mismas ayer, hoy y siempre. Y sus mandamientos son los mismos ayer, hoy y siempre. Es importante entender que debemos vivir el amor de Dios. No solamente entenderlo, saberlo, hay que vivirlo. ¿Qué significa eso? Comprender primero que nosotros tenemos el amor de Jesús, que en nosotros está el amor de Jesús a través del Espíritu Santo. Y segundo, obedeciendo sus mandamientos, vamos a vivir en el amor. Y si tenemos amor, nos va a ser más fácil cumplir con los mandamientos si nos proponemos hacer lo que debemos hacer y olvidamos de lo que no tenemos que hacer. Y otra cosa, siempre preguntémonos, ¿qué haría Jesús? Sigamos su ejemplo. Yo te reto. Estoy seguro de que si te propones hacer la voluntad de Dios en tu vida, por amor a Él, vas a empezar a vivir el gozo que solo Dios da. Que no importan las circunstancias, sino que el gozo viene de Dios y no de las circunstancias. Recuerda, el Señor quiere hacer parte de tu vida. Déjalo entrar todos los días, cada vez que Él te diga, hey Pedro, ¿para dónde vas? Te acompaño. No, Señor, ahora te busco. No. Señor, si me quieres acompañar, vamos. Me interesa que estés conmigo. Voy a encontrar encrucijadas, voy a encontrar 3 esquinas. Necesito saber qué camino tomar. Bueno, para los encuentros esta semana, ahí están las citas. En nuestro encuentro ahora más tarde, vamos a tener la oportunidad de ponerlo ahí en pantalla para que tomen la foto o lo guarden y también lo pondremos, Dios mediante, en los grupos de WhatsApp. Entonces, ahí está lo que vamos a estudiar esta semana. Vamos a orar. Bendito Padre y Señor, yo te doy gracias porque tú eres nuestro Maestro y tú nos enseñas, Señor. Nos das ejemplo. Usas las parábolas, usas el audiovisual mental, Señor, para que entendamos acerca de la obediencia como sinónimo de amor, para que entendamos que tu Padre y nuestro Padre Celestial está atento a todas nuestras necesidades y que nuestra oración debe ser dirigida a Él y solo para Él, que las intenciones de nuestro corazón las conoces, Señor,
Gracias, Dios, porque tú conoces nuestras necesidades físicas, emocionales, financieras, espirituales. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro proveedor. Gracias porque tú sorprendas gratamente a cada familia que nos acompaña en este momento. Y tú, Señor, te encargues de sus necesidades, pero que cada uno de nosotros, Señor, busquemos bajarnos del trono y cederte el trono a ti y servirte solo a ti, hacerte nuestro rey, porque eso significa buscar tu reino primero. Gracias, Señor, también para que nos ayudes a entender la gran relación que tienen tus bendiciones, tus respuestas en nuestras oraciones con el perdón, tanto el perdón extendido tuyo hacia nosotros como la necesidad que nosotros tenemos de soltar ya ese pasado doloroso, frustrante y vivir el presente para disfrutar de tus bendiciones. Y gracias, Dios, porque entendamos el amor vertical y el amor horizontal como la esencia de la ley. Amarte a ti por encima de todo, Señor, porque tú nos amas incondicionalmente, pero también amar al prójimo como nos amamos nosotros mismos, Señor. Gracias por tu compañía. Te necesitamos todos los días de nuestra vida, Señor. Y Padre, que estemos listos para la segunda venida de tu Hijo, que no bajemos la guardia y que vivamos en justicia, que llevemos cuentas cortas contigo y disfrutemos de las personas en lugar de estar, Señor, inconformes por sus fallas, sabiendo que nosotros las tenemos y más abundantes. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de las familias que hacen parte de Arrayanes, que se congregan en otras partes. En tus manos está, Señor, nuestra vida, nuestra salud. Guárdanos de este virus que anda por el mundo asolando, Señor. Y levanta a todos aquellos, Dios, que lo están padeciendo ya, Señor. Te doy gracias por nuestras vidas, para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, preparemos nuestro corazón, nuestra mente y espíritu para alabar a Dios. Y recordemos todo lo que Él nos ha enseñado para que en el momento de la alabanza le demos la gloria a Él. Mi esposita les manda un saludo, pero ya ahorita en nuestro encuentro después de la alabanza estaremos juntos para compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga, les amamos, pero Cristo les ama más. Gran abrazo.